Si sería de los hombres, fracasaríamos. Pero aquí vamos a ver en este llamado a dos hombres, a dos reyes. El primer rey que Dios puso en el reino de Israel fue Saúl. Y el segundo rey fue el rey David. Dios había hablado, el Padre Yahweh había dicho a Saúl que si Saúl obedecía sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes, su reino sería reino eterno. Su descendencia, todo su séquito serían reyes. Pero desgraciadamente este hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel, cometió un pecado que desagradó por completo al Padre Yahweh. Entonces este rey Saúl tomó otro ministerio que Dios no le había dado a él. Él tenía su ministerio como rey de la nación de Israel, guiar al pueblo de Israel. Pero cuando había reyes, también habían profetas y sacerdotes y jueces. Dios escogió a Samuel para que le ungiera a Saúl. Pero como hombre de Dios, Samuel conocía su liderazgo, conocía también su ministerio. Dios mismo había hablado por boca de Samuel al rey Saúl, que él pastorearía al pueblo Israel bajo la guianza soberana del Padre. En aquel tiempo, el que le había ungido Samuel tenía que enseñar a Saúl cómo caminar en los preceptos, en los caminos del Padre. Samuel era superior, hermano, al rey Saúl. ¿Por qué? Usted dirá que el rey Saúl era más superior que Samuel, dirá. Porque todo profeta es boca de Dios. Lo que los profetas dicen, eso tenían que hacer los reyes, porque no estamos hablando de los reyes idólatras, sino estamos hablando de los reyes que Dios mismo había puesto para esa nación de Israel. Era el rey teocrático, o sea que todo lo que decía Dios tenía que hacer el rey. Y por la boca de Samuel, Dios le guiaba a su pueblo. Y lo que decía Samuel, en su boca Dios hablaba, eso tenía que obedecer el rey Saúl. Y así iba a pastorear al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces ahora sucede que el rey Saúl se rebeló contra Dios. Hizo las veces de un sacerdote, porque los sacerdotes tienen otro oficio y los reyes tienen otro oficio en su ministerio. ¿Qué es lo que hizo? Y la Biblia nos va a contestar. Sí, podemos leer el libro de Samuel y podemos leer el libro de los Hechos. En el libro de Samuel nos enseña que solamente tenían que presentar sacrificio de holocausto a Dios solamente los sacerdotes o los profetas que Dios había escogido. Pero de repente Saúl, hermano, según que dice, tenía un corazón rebelde, un corazón desobediente,
usurpó el ministerio que no era de él, sino lo que era de un sacerdote de Dios. Presentó holocausto. Y el Padre Yahweh se airó contra este rey. Le había advertido que no tenía que hacer otra cosa más que pastorear, que no tenía que presentarse a Dios. El que tenía que presentarse a Dios para la guianza del pueblo era el profeta Samuel. ¿Quién vive? Entonces vamos a tomar la palabra del Señor en este momento, en el libro del Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra: después él tomó y les estableció por rey a David, de quien testificó diciendo: he encontrado a David, hijo de Isaí, un varón de acuerdo a mi corazón, y él pondrá por obra todos mis deseos. Mire, Dios había escogido después que cuando Saúl había fracasado, Saúl cayó a la desobediencia. Entonces Dios mismo ahora escoge a David. Pero mire, ahora lo que los hombres escogieron, la elección humana no dura, la elección humana fracasa. Cuando Samuel era el hombre de Dios, que él juzgaba al pueblo de Dios, cuando ya Samuel era anciano, el pueblo de Israel dijo: Samuel, tú ya eres anciano, tus hijos no siguen tus caminos. Nosotros queremos un rey, como otros países también tienen reyes. Nosotros queremos rey. Eso le disgustó al profeta Samuel y al Padre Yahweh. Entonces, los hombres escogieron tener un rey cuando el Padre Yahweh era rey de Israel. Es necesario que nosotros sigamos a nuestro rey Jesús. Jesús es el rey. ¿Cuántos saben eso? Sí. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Ustedes no siguen al pastor Elías. Nosotros seguimos al rey Jesús. ¿Quién es el rey de este ministerio? El pastor Elías solamente es un simple prelado o simple hombre de Dios que Dios lo puso para que pueda solamente señalar lo que el Padre le enseña y para que pueda enseñarle a ustedes. El que nos guía es nuestro Señor, nuestro Rey, Jesús, a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando el rey Saúl fracasa con su rebeldía, con su desobediencia, entonces Dios mismo escoge a David según su corazón. No según al corazón de David, sino que Dios escoge según a su corazón, porque David le agradaba a Dios. Solamente David era pastor de ovejas en el campo. Él apacentaba ovejas de su padre Isaí. Pero como último hijo, él se comportaba, hermano, fiel a sus padres. Era obediente. No solo así, sino que en el campo, cuando salía a pastorear sus ganados, sus ovejas, él se llevaba su arpa. Tras de las ovejas, hermano, él cantaba y tocaba alabanzas al Padre Yahweh. Él adoraba todos los días en el campo, alabanzas al Padre, le loaba al Padre Yahweh. Saúl, antes que cayera, también era un hombre alto, dice, más alto que todos los israelitas era, pero también era pastor de ganados de su padre.
pero no tenía un corazón como Dios había escogido a David. David no hubiera llegado a ser rey. ¿Sabe por qué? Si hubiese sido fiel al Señor, en algún oficio Dios hubiera puesto a David. Pero Dios conocía que Saúl le iba a fallar. Conocía. Porque él se rebeló. Fue muy soberbio este rey. Porque hay en estos tiempos también hombres de Dios que se dice que son muy soberbios. A los soberbios Dios desecha, hermano. Dios el Padre Yahweh desechó a Saúl. ¿Por qué? Porque no quiso ser enseñado por el profeta de Dios. Desobedeció. Usted y yo que estamos aquí tenemos que aprender la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Yo tengo que ser obediente a las órdenes del Señor. Cuando el Señor, nuestro Padre, estamos orando que aquí en esta iglesia Dios va a levantar profetas. De aquí de esta iglesia los que habían profetas se fueron, ahora están en otros lugares porque aquí se empezó. Ahora ustedes que han llegado y vamos a rogarle al Señor y vamos a decir, Señor, envía profetas aquí. Tenemos al pastor Elías quien nos enseña, pero también queremos profetas que profeticen. Amén. Entonces, para guiar el rebaño del Señor. Cuanto hay profetas en la iglesia, allí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al ministerio de profetas? ¿Sí? Entonces vamos a orar. Dios traerá cantidad de profetas aquí, en este lugar. Tal vez aquí hay muchos profetas que están aquí, solamente no conocen su ministerio. Entonces estamos en colegio de profetas aquí. Amén. Para descubrir tu ministerio, para guiar a este pueblo, a esta nación peruana. Esta nación peruana, hermano, se va de cabeza al infierno. Pero nosotros vamos a ir a quitar al diablo de sus manos. ¿Cómo? Llevando la palabra del Señor. Pero para esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Como hemos escuchado las noches pasadas, porque por boca de los profetas hablaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ordenaba para que vayan a predicar. El Espíritu Santo escogía a los siervos para que prediquen la palabra. Amén. Ahora vamos a ver, cuando Dios ve el corazón del hombre, y si ese corazón del hombre responde al llamado de su ministerio, entonces Dios va a añadir, hermano, los dones, porque hay 9 dones que hemos estudiado también. ¿Usted alguna vez le ha pedido al Señor que le dé al menos un don? ¿Han pedido al Señor? Dentro de los 9 dones, nosotros debemos tener al menos un don, 2 o 3 dones para cambiar Perú para Cristo. Porque Perú, hermano, cuando nosotros nos levantamos más, ya no será reino de las tinieblas. Al reino de las tinieblas, hermano, lo vamos a sacudir con el poder del Espíritu Santo y lo vamos a echar al profundo del mar. Satanás robó las ovejas del Señor. ¿Cuántos hombres de Dios, quienes futuros van a predicar la palabra del Señor, hoy están todavía, hermano, hundidos en el pecado? Entonces, nosotros vamos a ir a rescatar esos obreros de Dios. Y por eso dice el Señor, los primeros serán postreros y los postreros serán los primeros. Nosotros somos
los primeros que estamos aquí. Y los postreros será lo que tú te hayas ganado, esas almas. Y esas almas que tú te ganaste, entonces ellos empezarán también, hermano, a pelear la buena batalla. Y Lima, Perú, será de Cristo. ¿Cuántos aman al Perú, a nuestro Perú? Si amamos al Perú, no solo al Perú, tenemos que aprender a amar también a Sudamérica. Amén. Aquí en Sudamérica faltan, hermanos, profetas, faltan apóstoles, faltan los 5 ministerios. Los hombres pueden poner y decir, yo como humano puedo decir, algún hermanito le puede decir, hermanito, tú eres profeta, tú eres apóstol, tú eres pastor, tú eres maestro, tú eres evangelista. Lo puedo indicar con mi dedo, lo puedo poner como humano lo que yo digo, hermano, está bueno que yo puedo alentarlo así, pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Pero si yo declaro y profetizo que tal persona será profeta, debo haber consultado también con el Señor. Tal vez a un apóstol le estoy diciendo que es un profeta, o al profeta estoy diciendo que es un apóstol. Dios conoce su corazón y conocía el corazón de David. David, quien iba a guiar al pueblo de Israel. Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Nuestro Dios conoce nuestros corazones. ¿Quién vive? ¿Qué tal a nuestro hermano Julio que está aquí? El Señor quiere levantarlo. No será solamente que esté manejando su moto nomás. ¿Qué tal el Señor, hermano, le unge con el poder de la santa unción? Hermano, llega a pescar cientos y miles de almas. Ya deja de manejar su moto y sale a cosechar almas para Cristo. Y nos trae almas y llena aquí en la casa del Señor, cosecha almas. Lo que tú no puedes imaginarte para alguien, Dios conoce. Lo que nosotros conocemos, decimos que conocemos, Dios desconoce eso. ¿Quién vive? Entonces tenemos que ir a decirle al Señor, tú conoces a tus ministros, a tus siervos, Señor. Tú me conoces a mí. ¿Cuál es mi ministerio, Señor? Yo quiero trabajar. Aparte de los 5 ministerios, también hay dones y talentos. Aparte de los 9 dones, también hay más ministerio de servicio. Entonces, ¿cuál de ellos? Cuando decíamos el pueblo de Israel, cuando llegó a ser una iglesia allá en Jerusalén, después de la llegada del Espíritu Santo, hermano, habían los 5 ministerios. Pero después que el Señor le había dado 5 ministerios, también había ministerios de servicio. Por ejemplo, habían, dice en ese tiempo, bastante gente pobre, habían viudas, hermano, que estaban desatendidas, pero eran viudas que eran temerosas de Dios, estaban orando, pasaban orando. Aunque sea descalzo, no importaba, sin zapato venía, aunque sea descalzo, estaban postrados, doblados sus rodillas, se postraban, clamaban por favor de la iglesia. Pero en esto dijeron, los apóstoles se ocupaban en eso. Y ellos dijeron, no es bueno que nosotros nos ocupemos en ellos, sino que vamos a orar. Y cuando oraron, el Espíritu Santo dijo que tenían que elegir diáconos. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, no solamente usted puede decir que yo quiero trabajar en tal ministerio, te pone el Señor por un servidor de Él. Los diáconos
eran las personas quienes servían a los apóstoles, a la gente pobre, a las viudas. Hermano, en ese tiempo, cuando la iglesia nace en Jerusalén, como profetas que ellos eran, sabían que Israel, Jerusalén, iba a ser destruido. Es por esa causa ellos vendían todas sus pertenencias, hermano. Vendían sus casas, sus chacras, sus ganados, todos. Y el dinero que ellos vendían, llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que las cosas, los cristianos tengan en común las cosas. No estamos hablando del comunismo barato que el mundo ofrece allá para maltratar a la gente, no. Sino dice la palabra del Señor, la gente tenían en común las cosas, la iglesia. No había uno que decía no tengo que comer, todos tenían comida. ¿Quién vive? Cristo. Ahora, como hijos de Dios que nosotros somos, también sabemos el Señor Jesús muy pronto vendrá. Y no va a decir, pastor, ya, tú quieres que venda mi casa, quiere que venda mi moto, usted quiere que acabe, venda mi casa, y así que ese dinero quiere para traer acá. No. Hermano, eso no estamos pidiendo nosotros. Estamos hablando en los tiempos pasados de los apóstoles, pero también sabemos que Cristo viene pronto. Como la iglesia primitiva tenían las cosas en común, como nosotros también no podemos tener las cosas en común. Y lo estamos haciendo. Juntamente con ustedes estamos edificando. Estamos edificando en el segundo piso para salón, para clase de niños y también para nuestras actividades que vamos a realizar. Amén. Entonces, usted tiene amor. Se ve que ustedes tienen amor. Aunque por poco han puesto un sol, 50 céntimos, 20 soles, 50 soles, 100 soles, 300 soles, usted ha puesto. Porque ama a Dios, porque el Espíritu Santo ha llegado en su corazón, por eso siente hacer por la obra de Dios. ¿Quién vive? Eso es lo que el Señor quiere. El Señor escogió a su siervo David, pero Saúl fracasó. Déjeme decir, cuando hay un hombre de Dios que pueda guiar a su pueblo, no te alejes de los hombres de Dios que son fieles. Porque la soberbia subió, hermano, en Saúl. Y no murió de buena muerte tampoco Saúl. ¿Ustedes saben el pasaje de la muerte de Saúl? ¿Cómo murió él? Se mató con su propia espada. Y ahora llegó a saber que a David, hermano Samuel, le había ungido. ¿Cuántas veces quiso clavarle en la pared, hermano? A David. Dice que cuando David tocaba arpa, el espíritu malo del rey Saúl se alejaba. Pero un día el pueblo de Dios allá y las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. El demonio de celo, hermano, se levantó en Saúl y dijo, ¿qué? Yo solamente maté 1000, pero David mató 10,000. Era cierto, el pueblo estaba cantando la verdad, pero el diablo odia la verdad, el diablo ama la mentira. Quería Saúl que le digan, Saúl mató a 10,000, David mató a 1000, eso quería él. Y ahora dijo, no, si es que el pueblo canta, Saúl mató a 1000, David a 10,000, nada más que este usurpador quiere quitar mi trono. Mira que el diablo cómo empezó. Y el diablo es adivino. ¿Cuántos saben? Los brujos son adivinos. ¿Los hechiceros son adivinos o no son adivinos?
Entonces, hermano, por eso quiso matar al varón de Dios. Le hace casar con su hija todavía. Con Mical le hace casar. Aún no respeta ni a yerno, el diablo no respeta. A pesar que le hizo respetar de ese gigante Goliat. Goliat, hermano, le atemorizaba al pueblo de Israel. Y Saúl temblaba cuando veía a ese gigante Goliat. A pesar que el hombre era hombre de guerra, sabía manejar su espada. Pero cuando Saúl aparecía, cuando Goliat aparecía allá, ¿qué es lo que hacía Saúl? Todo el pueblo retrocedía atrás. Tenían miedo, se desmayaban. Pero cuando el pequeño pastorcito aparece y le hace respetar al pueblo de Israel y le hace respetar a Saúl, ¿qué más? Mejor gracia y qué más mejor aplauso sería, ¿verdad? Se volvió enemigo de un hombre de Dios y por orgullo, hermano, se mató y buscaba para matarle cuántas veces al hombre de Dios. Eso pasa, ¿sabe por qué? Porque se apartó del hombre de Dios. Hermano, Saúl se independizó. Digan conmigo, Saúl se independizó. A ver, repitan, Saúl se independizó. Se apartó del hombre de Dios de Samuel. Por eso el Espíritu de Dios le abandonó. ¿A quién? A Saúl. Ahí estaba con su arma. Después que pecó también iba todavía a la guerra. Pero no le duró su reino. Cayó, hermano. En manos de sus enemigos cayó. Cuando sus enemigos estaban a punto de matarle, dijo: estos incircuncisos no me van a matar. Yo me mato con mi propia espada, y se mató. Cuidado. Esta palabra esta noche nos enseña: cuanto usted más aprende, cuanto más usted debe humillarse. Saúl dijo: yo soy grandecito ya. Samuel es un hombre anciano. Tal vez él me ungió, pero ahora que soy rey, yo mando a todos. También le mando también al profeta también, y yo mando, y él tiene que estar a mis órdenes. El oficio del profeta de Dios tomó, le quitó el ministerio del hombre de Dios. Ahí fracasa. No puedes quitar el oficio del hombre de Dios y puede ser tu última derrota, hermano. Los hombres de Dios, aunque ancianos, ahí estaba, hermano Samuel estaba ancianito ya, con su bastoncito andaba. Ahí dice la palabra del Señor. Y por lo que estaba tan anciano, con un anciano pues, pero hombre de Dios, pero lleno del Espíritu Santo, aunque anciano, ¿verdad? Y dijo: no, ese ancianito ya no merece respeto. Tal vez una vez me habrá ungido, pero como yo soy rey, que tengo coronas de oro, y toda la nación peruana está a mi mando. Aún el hombre de Dios tiene que someterse a mí. Dijo Saúl: Dios santo, a Saúl no le llamó el Señor. Recuerda, a Saúl no le llamó el Señor, sino que el pueblo había escogido. Lo sabemos bien cuando leemos la Biblia. ¿A quién le llamó el Señor cuando estaba dentro del templo? ¿Leyeron la Biblia, el libro de Samuel? Cuando Elí, ¿qué estaba haciendo? Elí estaba, ¿qué? A ver, miren por acá. Elí estaba durmiendo ahí. Elí estaba durmiendo. Samuel también estaba durmiendo, pero en la casa de Dios, dice la palabra. Ahí estaba durmiendo el hombre de Dios. El ungido de Dios estaba durmiendo. Le dice: Samuel.
Me llamó Elí. Padre mío, ¿me llamaste? Elí le dice, no te llamé. Anda, acuéstate, anda, descansa. Bueno, David no, Samuel se acostó. Otra vez, Samuel. Dios santo. El sacerdote Elí me llamó. Padre mío, me llamaste. No te llamé, anda, acuéstate. La tercera vez. Está durmiendo. Samuel. Padre, me has llamado. Ahí recién Elí entendió. El Padre le está llamando, Padre Yahweh está llamando. Anda, acuéstate. Cuando te vuelve a llamar, contéstale, heme aquí. Se acostó. Bendito sea el Señor. Se acostó Samuel, el hombre de Dios. Samuel, heme aquí, tu siervo escucha, Padre. Empezó a hablar cara a cara con Dios el profeta Samuel. A Samuel le llamó, no a Saúl. A Saúl el pueblo eligió. Al hombre de Dios que ha elegido debe haber seguido Saúl. Saúl no hubiera fracasado. Pero en su orgullo creció y fracasó. Eso es el mensaje para esta noche. Cuando tú creces, cuando ya aprendiste, cuando estás bien papiadito de la palabra de Dios, nunca menosprecies a los hombres de Dios. Cuando con su bastoncito, cuando con su lentecito, nomás ya puede leer. Ya no puede leer así, pero con su lentecito lee. Al hombre de Dios se respeta. Si respetas al hombre de Dios, amas a Dios. Al hombre que tú ves, si le amas, al Señor que no lo ves, le vas a amar. ¿Quién vive? El fracaso de Saúl fue grande, fue su derrota. Recordemos esto. Ahora David, estamos hablando de David, ¿verdad? David, ¿cuántas veces tenía oportunidad de quitarle la vida a Saúl? Pero respetaba, este hombre de Dios conocía a Dios verdaderamente. David conocía. Su padre Isaí le había enseñado palabra viva del Padre. Y decían, tenga mucho cuidado con Saúl. Saúl, aunque ha caído al pecado, aunque cualquier pecado cometió, es ungido de Dios. Digan conmigo, aunque Saúl cayó al pecado, es ungido de Dios. Tenga mucho cuidado con los ungidos de Dios. Repita, tenga mucho cuidado con los ungidos de Dios. Aunque haya caído, el juez que un día va a juzgar es el Señor, no nosotros. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Saúl está buscando para quitarle la vida al hombre de Dios, hermano, a David. David se escondía. Y cuando con todo su ejército llegaba y Dios le entregaba, hermano, a David, su servidor, uno de sus soldados de David, dice, Dios te entregó, Padre Yahweh te entregó en tus manos a tu enemigo, mátale. Dice David, no tocaré al ungido de Dios, aunque él ha pecado, Dios que vea a él y Dios que me vea. 3 oportunidades le entregó para quitarle la vida y dijo, no tocaré al ungido de Dios. ¿Sabían eso? Ahí está en la palabra, está en el libro de Reyes, está hablando.
Lean Libro de Reyes. David no fue un vengativo. David esperaba que el Señor haría justicia. David no quiso hacer su propia justicia. Los hombres queremos hacer nuestra propia justicia. Si nosotros los hombres queremos hacer nuestra propia justicia, caemos al pecado. Porque se tiene que respetar a los ungidos de Dios. Diga conmigo, voy a respetar a los ungidos de Dios. Alábala al Señor. Por eso dice la palabra: escogí a David mi siervo según a mi corazón. Él hará mi voluntad, lo que yo quiera, Él hará. Dios nos escoge a nosotros para que nosotros hagamos lo que nuestro Dios quiere. Para eso nos ha llamado. No nos ha llamado para hacer lo que nosotros queremos. Si hacemos nosotros lo que queremos, fracasaremos como Saúl. Pero David, aunque cayó al pecado, él pedía perdón, misericordia. Se revolcaba en el polvo y decía: soy pecador, no soy digno de ser tu hijo. Soy un pecador, considérame como un trapo de inmundicia. Cuando lees el libro de Salmos vas a encontrar. Amén. Reconocía su pecado, pero Saúl no reconocía su pecado. Más quería quitarle la vida al ungido de Dios. ¿Quién vive? Hagamos lo que el Señor quiere. No hagas lo que tú quieras. Hagamos lo que el Señor quiere. Diga conmigo: haré lo que el Señor quiere. Yo no haré lo que yo quiero. Repita conmigo: yo no haré lo que yo quiero. Haré lo que el Señor quiere. Mi Dios, el Padre Yahweh, el Señor Yahshua, el Señor Ruach HaKodesh, Él lo que quiere, haré. Entonces alábale al Padre. Y por fin llegó David a ser padre de nuestro Señor Jesús. Por su fidelidad llegó a ser su tatarabuelo de nuestro Señor Jesús, el rey David. Porque él hizo lo que Dios quiso. Saúl hubiera llegado a ser tatarabuelo de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque fue un orgulloso, un asesino que buscaba a su siervo para matarle. No importando, mira lo que había salvado de las manos de Goliat. Imagínate, a su peor enemigo, de su peor enemigo le hace respetar, ahora buscando la vida de su mejor amigo. Un mejor amigo te salva de la muerte, ¿sí o no? David fue un fiel amigo de Saúl, pero Saúl, a pesar de eso, se convirtió a ser su enemigo. Eso nos enseña que nosotros amemos también a nuestros enemigos. Amén. ¿Quién vive? Dele fuertes palmas al Señor. Toda alabanza a nuestro Padre. Que el Señor me lo bendiga. Aleluya.